Como se explicó anteriormente, para poder llamar a los archivos CSS es necesario utilizar los comandos que se están resaltando en pantalla. En este caso hemos alojado nuestro archivo CSS en la carpeta estilos. ¿De acuerdo? Aquí podemos observar la carpeta estilos y dentro de ella se encuentra albergado el archivo style.css. ¿De acuerdo? Entonces esta es la forma de poder hacer la llamada a los archivos CSS para que ellos realicen los arreglos correspondientes en HTML5. Ok, entonces nos introducimos aquí en el archivo CSS. Lo primero que haremos es utilizar un selector universal. Este selector universal afectará a todos los elementos de HTML, no importa si es div, si es de tipo párrafo P o si es de tipo título H. Este selector universal es el siguiente. Vamos a escribir asterisco seguido de una llave. Bien, una vez que hemos escrito asterisco con una llave, al interior se escribe lo siguiente. Para eliminar cualquier espacio interior que los navegadores agreguen por defecto, o hablando del relleno interior que los navegadores añaden por defecto, vamos a escribir que el padding sea igual a 0. Con esto habremos solucionado ese inconveniente. Para eliminar el margen exterior, nuevamente que los navegadores agregan por defecto, vamos a escribir margin y haremos igual a 0. ¿Okay? Habremos eliminado entonces el margen exterior. Para cambiar el estilo CSS tanto del padding como del margin, vamos a escribir box sizing, ¿de acuerdo? Y aquí voy a seleccionar border box. Con esto vamos a poder agregar las características del ancho y el alto de lo que hemos mencionado, el padding y el margin. Esto nos permitirá tener control de elementos más complejos para el diseño en CSS. Los usos comunes de lo que hemos mencionado es resetear los estilos predeterminados, ya que los navegadores aplican estilos predeterminados a los elementos como márgenes y rellenos. El hecho de usar un selector universal con margen o margin igual a 0 y padding igual a 0 es una forma común de resetear estos estilos para tener un punto de partida consistente. En cuanto a box sizing, incluir box sizing border box es una práctica recomendada porque hace que el modelo de caja sea más intuitivo y predecible, especialmente cuando se trabaja con tamaños de elementos y padding. Bien, a continuación vamos a utilizar el comando HTML. ¿De acuerdo? Vamos a escribir HTML, abrimos y cerramos paréntesis. Escribir esto en un archivo CSS significa que se está seleccionando el elemento HTML de nuestro documento HTML y vamos a aplicar todo lo que se hace ahí en estilos. El elemento HTML es el contenedor principal de todo el contenido de la página web, aunque normalmente no es necesario aplicar estilos directamente al elemento HTML, pero hay situaciones donde puede ser útil. Por ejemplo, si escribimos font size y vamos a colocarle 16 píxeles, estaremos estableciendo el tamaño de fuente base para todo el documento. Otros tamaños de fuente especificados en el documento pueden ser relativos a ese tamaño base. O por ejemplo, podemos también escribir background color y puedo seleccionar cualquiera de los colores propuestos. Lo que hemos hecho es establecer el color de fondo de la página. Cabe señalar que para almacenar colores y otros valores constantes en CSS se puede usar las Custom Properties, también conocidas como variables CSS. Estas variables pueden definirse dentro de cualquier selector, incluido el elemento HTML, para poder establecer valores que pueden reutilizarse en todo el documento. Cabe señalar que para almacenar colores y otros valores constantes en CSS se puede usar las Custom Properties, también conocidas como variables CSS. Lo que se muestra a continuación son variables CSS. Se utilizan para almacenar valores que pueden ser reutilizados a lo largo de un archivo CSS. Los nombres de las variables son arbitrarios, pero es importante seguir una convención de nombres porque ello dará
la consistencia para que sean fáciles de entender y mantener. Por ejemplo, vamos a explicar la primera variable que podría representar el color principal utilizado en el diseño. Por ejemplo, el color de la marca o el color dominante en la paleta de colores del sitio. ¿De acuerdo? Aquí se debe escribir además un código de color. Respecto a la siguiente variable, podría representar un tono medio de color principal. Esto puede ser útil para elementos que requieren un color un poco más claro o más oscuro que el color principal. Bien, ahora la variable primary light color, así como aparece en pantalla, con ello podríamos representar una versión más clara del color principal. Esto es útil para fondos resaltados u otros elementos que necesitan ser más sutiles. Los beneficios de usar variables CSS, por ejemplo, podríamos mencionar la centralización, la consistencia y el mantenimiento. Centralización al definir colores en un solo lugar. Es fácil actualizar el esquema de colores cambiando solo los valores de las variables. Ahora, consistencia en cuanto a usar variables ayuda a mantener un estilo coherente en todo el sitio web. Y mantenimiento facilita el mantenimiento y la evolución de diseño, ya que los cambios se aplican globalmente con solo actualizar la variable. Bueno, existe una convención de nombres para las variables, pero ello puede variar. Pero algunas prácticas comunes incluyen prefijos para categorías, modificadores para tonos, guiones dobles, etc. Es decir, usar variables CSS para definir colores y otros valores constantes mejora la organización y mantenibilidad del código, haciendo que el diseño sea más flexible y fácil de actualizar. Bien, entonces vamos a comentar el significado de las restantes variables que se está observando en pantalla. En el caso de BGCLR-1, ¿de acuerdo? Es una abreviatura de color de fondo, que significa background color en inglés. El número 1 puede indicar que el primer color de fondo definido en el estilo o tema. Generalmente, esto se refiere al color de fondo principal de la página o de una sección especial. Respecto a Dark Heading CLR, se refiere al color de los títulos o encabezados. Esto es en un contexto de diseño oscuro. Este color se utiliza para asegurar que los títulos se destaquen y sean legibles en un fondo oscuro. Dark Texto CLR. De manera similar, Dark Texto es el color del texto en un contexto oscuro, o sea, un contexto de diseño oscuro. Es el color utilizado para el texto normal o cuerpo de texto en una página con un fondo oscuro. Respecto a Light Heading, este es la contraparte de Dark Heading. Se refiere al color de los títulos o encabezados en un contexto de diseño claro. Finalmente, comentemos Light Text CLR, similar a Light Heading CLR o similar a Light Text. Es el color de texto en un contexto de diseño claro. Es el color utilizado para el texto normal o cuerpo de texto en una página con un fondo claro. Estas convenciones son útiles para estandarizar y organizar el código de estilo en proyectos web, facilitando el mantenimiento y comprensión de diseño por parte de los desarrolladores.